Padre, venimos en el nombre de Jesús delante de ti. Y Señor, te damos gracias, Padre, por ese honor y privilegio que tenemos a congregarnos, a adorar a Jesús, a escuchar su palabra. Te pido, Padre, que seamos bendecidos mirando este libro precioso de Romanos. Padre, abre nuestros corazones y mentes, que podamos ver y entender todo lo que tú hiciste para nosotros, para que podamos gozarnos, Padre, en sus verdades, lo que tú hiciste, cosas hechas ya para nosotros. Padre, ayúdanos a creer en sus promesas y no dudar, para que confiamos más en ti y menos en nosotros. Padre, pedimos tu bendición sobre este estudio y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Un aplauso al Señor, como hacemos. También toma un minuto y salúdense unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, abra sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Estoy muy emocionado a comenzar un libro verso por verso en el libro de Romanos. Es un libro demasiado importante. El pastor Chuck Smith, el fundador de Capilla Calvario, dijo que Dios ha usado este libro para traer un avivamiento en las vidas de muchos individuos y también en muchas iglesias. Es un libro que Dios ha usado en gran manera. Ahora, hoy en nuestro enfoque, el día de hoy, quiero estudiar la fluidez del libro. Antes que comenzamos verso por verso, la siguiente semana, quiero dar una panorama del libro entero. Para que tú veas, cuando ya comenzamos verso por verso, tú vas a saber cómo las piezas conectan a un panorama entero. Romanos es un libro increíble. Es un libro que fluye en una manera muy preciosa. Vamos a ver la fluidez hoy del libro de Romanos. También mi deseo es que tú conoces todo lo que Dios ha hecho por ti. Tenemos que saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el libro de Romanos es un libro fabuloso para mostrarnos todo lo que Dios ha hecho por uno. Y también los resultados es crecimiento. Cuando tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, produce un crecimiento espiritual, porque quedamos más conectados con Dios. Ahora, atrás de su boletín hay un lugar para tomar notas. Y quiero animarte, quiero exhortarte. Comienza ese libro tomando notas. Hoy es el primer estudio del libro de Romanos y saca ahí, dice atrás, notas. Y quiero animarte a apuntar el bosquejo. Hoy voy a dar un bosquejo del todo el libro. Y quiero que tú comiences a apuntar los puntos uno por uno atrás de su boletín o en un cuaderno. Tienes que sacar un cuaderno, poner el libro de Romanos y comenzar a apuntar este bosquejo, porque va a ayudarte durante nuestro estudio del libro de Romanos. Ahora, ¿ya tienes su Biblia ahí abierta en Romanos? ¿Ya tienes un lugar para apuntar notas? ¿Ya están listos? Ok, quiero que apuntes letra A, poner, los que están apuntando notas, poner introducción. Y voy a dar los versículos. La introducción del libro está en versículo 1 hasta versículo 17. Es la introducción del libro de Romanos. Ya no voy a hablar de eso hoy, porque la siguiente semana vamos a estudiar verso por verso los primeros 17 versículos para una introducción mejor al libro de Romanos. Ahora, después por letra B. Ahora, letra B. Poner culpable. Culpable, nada más culpable, letra B, culpable. Eso es capítulo 1, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 20. Toda esta sección, el apóstol Pablo está hablando de la culpabilidad del ser humano, que todos somos culpables delante de Dios, que no hay ningún justo, no hay ningún recto, todos estamos culpables. Ahora, número 1, bajo letra B, poner número 1. Poner gentiles culpables. Bajo letra B. Gentiles culpables. ¿Qué es eso? O primeramente poner capítulo 1, versículo 18
hasta el versículo 32. Ahí el apóstol Pablo va a mostrar específicamente que los gentiles son culpables delante de Dios. ¿Qué es un gentil? Cualquier persona que no es judío. ¿Okay? Los judíos, ellos jactaron que eran el pueblo de Dios. Pero Pablo quiere mostrar primeramente que los gentiles están culpables delante de Dios. Después pone número 2, bajo número 1. Poner judíos culpables. Poner capítulo 2, versículo 1, hasta capítulo 3, versículo 8. Ya Pablo quería mostrar a los judíos que ustedes también son culpables. Porque los judíos juzgaron los gentiles, como ustedes son malos, son como perros. Dice que son como el carbón del infierno. Pero Pablo quiere mostrar a los judíos que ustedes también son culpables. Tú que dices no haces, tú mismo haces. ¿Verdad? Tú mismo estás culpable. Ahora, después por el número 3. Poner todos culpables. Capítulo 3, versículo 9 a 20. Y vamos a leer esta porción. Todos culpables. Ahora vamos a leer, por favor, Chava, capítulo 3, versículo 20, versículo 9 a 20. Fíjate lo que dijo Pablo acerca de la culpabilidad de todos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, mira, ahora como decimos, esa porción de la palabra ahí en Romanos es para mostrar a los gentiles que son culpables, también los judíos que son culpables, y la conclusión es que todos somos culpables, no hay ninguno que no es culpable. Leer una vez más 9 y 10 otra vez, fíjate bien claro en esas frases. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, ahí está bien claro que el apóstol Pablo quiere establecer el hecho que no hay ninguno justo delante de Dios. No hay nadie que puede decir yo soy justo o yo cumple con Dios. No hay ninguno que cumple. Todos somos culpables y bajo la ira de Dios. Toda raza humana. Qué mala condición. Estas son las malas noticias. Que todos somos culpables y condenados. Y dice aquí, mencionaba la ira de Dios. Está encima. Pero mira lo que pasó. Me encanta porque mira, ahora poner en sus notas letra C. Vamos a cambiar punto ahora. Primeramente es la culpabilidad. Ahora letra C, poner justificado. Poner justificado. Eso es en capítulo 3, versículo 21 hasta capítulo 5, versículo 21. Todo ese tramo de la escritura, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la justificación. ¿Ok? Ya todos somos culpables, pero mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios hizo algo increíble para nosotros. Algo que tú y yo verdaderamente no merecemos. ¿Verdad? Ahora, capítulo 3, no, poner número 1 ahora. Número 1. Poner así. Justificación declarada. Poner eso en sus notas. Número 1. Justificación declarada. Que está en capítulo 3, versículo 21
hasta versículo 31. La justificación declarada. Ahora, ¿por qué no leemos en capítulo 3, versículo 21 a 26? Y mira lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la primera idea? Todos somos condenados, nos quedó en una posición condenado, sin esperanza, sin remedio. Pero mira lo que Dios ha hecho. Versículo 21 a 26, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Me dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora, ¿cuál es la idea? Que todos somos pecadores, pero Dios escogió a justificar pecadores gratuitamente. ¿Cómo? El momento que tú crees en Jesús, el momento que creemos en Jesús, Dios declara el pecador justo. Mira, leer una vez más versículos 23 y 24. Con mucha claridad, ver las palabras con claridad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí dice que Él es el que justifica el pecador. ¿Cuándo? El momento que confiamos en Él, Él justifica el pecador. ¿Cuál es la idea? Todos somos condenados, pero Dios es que Él justifica el pecador como Él y Él que justifica al que de fe, de la fe de Él, que creemos en Jesús, creer. Y Dios declara uno justo delante de Él. Ahora, esta verdad que Dios justifica al pecador por fe, fue mostrado en el Antiguo Testamento. Y Pablo quiere mostrar a los lectores que antes que la ley llegó por medio de Moisés, Dios ya justificaba al pecador antes que llegó la ley. Y mira, pone número 2. Pone justificación ilustrada en Abraham. Número 2. Justificación ilustrada en Abraham. Ahora, no olvides que Abraham vivió años antes que Moisés. Moisés es el que Dios usó para traer la ley a la gente. Pero Abraham llegó antes que Moisés, cientos de años antes que Moisés. Antes que la ley llegó, mira lo que Abraham encontró. Versículo 1 a 4, por favor. 4, 1 a 4. Perdón, capítulo 4, versículo 1 a 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mira, ahora Pablo está mostrando que Abraham fue justificado por fe cuando él creyó las promesas de Dios. ¿En qué manera? Dijo Dios a Abraham, tenía 75 años. Su esposa tenía 65 años. Su esposa era estéril. Y dice que Dios llevó a Abraham afuera y dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, contarlos si puedes. Y después dijo en otro lugar, mira la arena del mar, contarlos si puedes. Y dijo Dios, su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dice que Abraham creyó en la promesa de Dios y fue declarado justo por su fe. ¿Cuántos dicen amén? Es algo bello porque Abraham no fue justificado por lo que él hizo. Ninguna manera, porque si fue así, él podía jactarse
Él podía decir, yo estoy bien con Dios por lo que hago, por mis acciones, por lo que hizo. Y dice que no fue por sus obras, porque si fue por sus obras tenía de qué gloriarse. Y la idea es que en la fe cristiana no hay ningún lugar para gloriarnos. La gloria pertenece a Dios. Cuando nos dicen amén. Porque todos somos culpables. Jesús vino para justificarnos por fe en Él. Ahora no podemos gloriarnos ni nada de eso. Tenemos que ir a gloria a Dios, porque Él justifica el pecador por fe en Él. Amén. Ahora, pero no olvides, para que Dios pudiera perdonarnos, Él tiene que pagar un precio enorme. Ahora vamos a poner número 3 en sus notas. Justificación explicada en Adán, capítulo 5. Justificación explicada en Adán. Y vamos a leer capítulo 5, versículos 6 a 11. Por favor, Chava, mira lo que dice acá. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, aquí dice, aunque estuvimos pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que Él pudiera justificarnos, Jesús tenía que morir por nosotros. Dios no podía nada más olvidar de nuestros pecados. En lo contrario, alguien tiene que pagar el precio. Jesús vino a morir por nosotros. El precio fue pagado. Nunca debemos de olvidar, para que tú y yo seamos justificados, Cristo tenía que morir por nosotros. Su sangre fue derramada y ahora somos justificados. Él pagó un precio increíble para nosotros. Ahora, ¿todos están atentos o no? Ahora, fíjate. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Pero la gracia de Dios produce una transformación de persona. No somos iguales. Después de un encuentro con Dios, ya no quedamos igual. Hay una transformación que sucede. No podemos seguir viviendo la misma vida después de Cristo. Y mira lo que dice, poner letra D. Los que están apuntando notas, letra D, poner santificación. Santificación. Ya hablamos de condenación, justificación. Ahora vamos a hablar de santificación. Capítulos 6 a 8. Ahora, ahí poner bajo letra D, número 1, poner victoria sobre la carne. Victoria sobre la carne. Capítulo 6. Ahora, leemos su tramo largo, pero pone mucha atención en la lectura. En capítulo 6, versículo 1 a 14. Mira lo que dice aquí, de la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, Pablo está hablando de una manera en un buen orden. Digo, primeramente somos condenados, después somos justificados, y ahora es la santificación. Y dice la palabra que ya estuvimos pecadores, fuimos justificados por la gracia de Dios, por la muerte de Jesús. Ahora tenemos que vivir nuevas vidas. Somos nuevas criaturas. En el bautismo en agua es un símbolo de que el bautismo en agua, que tú moriste con Cristo. Y cuando salimos del agua, es una señal de la nueva vida que tenemos en Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos vivos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no debemos de vivir la misma vida. Si alguien está en Cristo, dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Dice aquí, ya no podemos vivir jamás en pecado, porque tenemos que presentarnos vivos a Dios, miembros de justicia, rectitud, honestidad. Ahora, pone el número 2. Bajo ahí, pone libertad sobre la ley. Voy a hablar más de eso cuando llegamos a capítulo 7. Libertad sobre la ley. Ahora pone el número 3. Seguridad por el Espíritu. Seguridad, capítulo 8, número 3. Seguridad por el Espíritu. Ahora, capítulo 8, ¿por qué no leemos versículo 31 a 39? Ver aquí la hermosura de la seguridad que tenemos en Cristo ahora. 31 a 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, aquí está la seguridad que tenemos en Cristo. Dijo Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues es Dios que justifica al pecador. ¿Quién es el que condenará? Pues es Cristo quien murió por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dijo Pablo, estoy convencido, ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios. Aquí es la seguridad del creyente. Si tú eres un creyente en Jesús, nada va a separarte del amor de Dios. Eres muy seguro en Cristo. Nada va a separarte de su amor. Hermoso. Ahora, seguimos. Letra E. Poner soberanía. Letra E, soberanía. Poner capítulo 9 a 11. Es muy interesante porque durante el estudio de Pablo, mostrándonos que somos condenados, justificados, santificados, en ese fluidez paró en 3 capítulos, 9, 10 y 11, para hablar de Israel. Muy interesante.
¿Cómo debemos de ver la nación de Israel? Es muy importante su perspectiva de Israel. Poner número 1. Poner las riquezas del pasado de Israel. Todo capítulo 9 va a hablar de eso. Las riquezas del pasado de Israel, capítulo 9. Todo eso vamos a esperar hasta que llegamos en esos 3 capítulos para enfocarnos en Israel y nuestra actitud acerca de Israel. Por el número 2. Número 2, el rechazo presente de Israel, que es capítulo 10. El rechazo presente de Israel, capítulo 10. Número 3, la restauración futuro de Israel. Es muy importante, capítulo 11. Que Israel va a ser restaurado. Ten cuidado con su perspectiva de Israel. Dijo Dios a Abraham, los que bendice, yo voy a bendecir. Y los que maldice, yo voy a maldecir. Y como creyentes tenemos que entender que Dios no está terminado con Israel. Israel negó su Mesías, quien es Jesús. Y por lo pronto Israel está puesto a un lado. Dios está salvando gentiles. De todas las naciones hay gentiles llegando a Jesús. Pero Dios no está terminado con Israel. Israel va a ser restaurado. Israel va a reconocer su Mesías. Es muy interesante porque en un sistema cronológico de condenados, justificados, santificados, metió 3 capítulos de Israel. Como diciendo, ten cuidado con su actitud de Israel. Ahorita los Estados Unidos están en grandes problemas porque están ahora dando la espalda a Israel. El primer presidente que ha hecho algo así es Obama, que está ahorita abandonando Israel totalmente, dando la espalda a Israel, que es una de nuestras alianzas íntimas, y él está dejándolos sueltos ahí solos y está apoyando más las naciones que son enemigos de Israel. Ya dejó de mandar armas a Israel y está supliendo sus enemigos con armas. Es una cosa muy grave porque muchos creen que los Estados Unidos fue muy bendecida por su apoyo de Israel. Ahora ya están abandonándolos y vamos a ver eso cuando llegamos a capítulo 9, 10 y 11. Ahora, poner letra F en su bosquejo. Casi terminamos el bosquejo del libro. F. Poner servicio. Servicio. Capítulo 12 hasta capítulo 15, versículo 7. F es servicio. Ok, ¿está conmigo, guys? ¿Todo bien? Enfócate, ya casi terminamos, pero mira, ya que uno es condenado y después justificado y después santificado, comenzamos a crecer en las cosas de Dios, ya comenzamos a tener un corazón para servir a otros, un corazón de un siervo para servir. Y el servicio comienza en la familia, en la iglesia. Creo que es muy importante que cada miembro de una iglesia está sirviendo a Dios en su iglesia. Porque mira, poner número 1, ya tienes servicio, pone número 1, en el cuerpo de la iglesia. En el cuerpo de la iglesia. Capítulo 12. Ya te digo, casi terminamos. Seguimos un poquito más para ver nuestro servicio. Es muy importante. Y comienza en la iglesia. Leemos capítulo 12, versículo 3 a 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ahora, dice aquí, Pablo quiere comunicar que como cristianos somos miembros del cuerpo de Jesús. Tú y yo somos miembros de una familia o un cuerpo. Somos parte de la iglesia universal. La iglesia de Jesús está en todo el mundo. Hay creyentes que aman a Dios. Tú y yo somos parte de la iglesia universal, pero también somos parte de una iglesia local. La iglesia local es donde tú congregas. Es donde tú eres miembro de una familia, una congregación. Es donde tú vas a estudiar la palabra de Dios. Es donde tú vas a servir a Dios. Es donde tú vas a dar cuentas. Verdaderamente es muy importante que damos cuentas uno con el otro. Soy muy contra el creyente que dice, no soy miembro de una iglesia, yo hago lo que quiero, tengo mi Biblia, no soy conectado con ningún lugar, nada más entra a ver si va, pero no quiero ningún compromiso, no quiero ninguna conexión. Eso no debe de ser así. Mira el versículo 5, lo que dice aquí. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, ¿qué dice? De los otros. Somos conectados. Somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones. La idea es, ahora como cristianos maduros, ya tenemos dones del Espíritu Santo. Y no importa cuál es su don. La idea es que tienes que usar su don para el beneficio del cuerpo de Jesús. How do you say selfish? Alguien egoísta es que no quiere usar mi don o mi talento para el beneficio de los demás. Es algo egoísta. Que dicen, pues no voy a participar, no voy a usar mi don. Y yo, un pastor digo, cuando tú no uses su don para el beneficio de la iglesia, tú estás robando la iglesia a algo que pertenece a ellos. No pertenece a ti. Dios dio su don a ti para el beneficio de los demás. Por eso no pertenece a ti su don, pertenece a los demás. Y hay unos que no quieren ayudar, no quieren participar y retiran de cualquier compromiso. Y yo soy de una idea que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades y debemos de usarlo. Primeramente, en mi punto de vista, es en la casa, donde tú y yo congregamos. Para mí es primordial eso, ¿verdad? Pero siempre pues hay afuera también, pero creo un buen lugar a comenzar es en el mismo cuerpo que tú estás conectado. Es bendición para todos. Ahora, versículo número 2, en sus notas, número 2, poner, servimos en la iglesia, para mí es primero, en la casa donde somos conectados, miembros unos del otro, ahí servimos con nuestro don, talento y habilidades que Dios nos ha dado para el beneficio de nuestra iglesia, ¿verdad? Aquí congregamos en Capilla Calvario Tijuana y cada miembro tiene que participar para la edificación del Capilla Calvario Tijuana, donde congregamos, ¿verdad? Y si todos estamos activos, la iglesia va a recibir bendiciones, man. Dios va a hacer cosas increíbles cuando cada miembro, porque no olvidas, varios hacen más que uno, ¿verdad? Necesitamos uno al otro. Ahora, pon el número 2. En la sociedad. En la sociedad. Capítulo número 2. Primeramente era en la iglesia. Ahora es en la sociedad. Capítulo 13. Ya estás en 13. Nada más tenemos que leer 2 más tramos de escritura. Mira. Capítulo 13, lee el versículo 1 a 7, para que saber como cristianos tenemos una responsabilidad delante del gobierno. Aunque el gobierno es chueco, aunque hay mucha maldad en el gobierno. Cuando el apóstol Pablo escribió este mensaje, los judíos estuvieron bajo la presión de los romanos. Aún así,
bajo la presión de un mal gobierno, Pablo escribió esas palabras. Versículo 1 a 7 de capítulo 13. Fíjate lo que dijo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mira, la idea es como cristianos tenemos que respetar las autoridades, el gobierno, el sistema, tenemos que respetarlo. Mira versículo 2, dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Wow, la idea como cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos. No sé por qué, pero cuando yo llego a Jesús me dio un respeto para bomberos, policías, cualquier hombre que trabaja por el gobierno. Dios me dio un respeto para ellos. Siempre cuando pasa la línea, el hombre en la ¿cómo se llama? The Border Patrol. Siempre, ¿sabes? Cuando pasamos por ellos siempre digo, sí señor, no señor, gracias señor, muy respetuoso. Y el otro día me dijo, eres el militar, ¿verdad? No sé si porque soy pelón o porque era respetuoso. Pero yo digo, no soy de militar, pero tengo un gran respeto a mis autoridades. Y digo, oh, qué jurada, man, qué chido, me dijo. No. Pero la verdad es que Dios hizo algo en mí, porque antes de Cristo, man, yo aborrece a los policías. Hicimos los puercos, ya ven los puercos, todos esconden. No sé por qué llaman puercos, pero ya ven los puercos todos, y vi una policía pasando y todos escondemos, y por el temor, porque siempre hicimos cosas malas. Pero ya que llegó a Jesús, Dios cambia las cosas. Y ya tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Sirviendo en la iglesia, respetando las autoridades. Ahora, el último, pon el número 3 y ya terminamos con este último tramo. Número 3, poner ahí número 3, hacia los incrédulos. Hacia los incrédulos. Poner hacia los incrédulos. Poner capítulo, si tiene preguntas, después preguntarme, ¿no? Poner capítulo 14 a capítulo 15, versículo 7. Porque el número 2 en la sociedad fue capítulo 13. Ahora, hacia los incrédulos es capítulo 14, versículo 15 a 7. Aquí cuando dice los incrédulos, creo que está enfocando a creyentes que todavía son muy débiles en la fe. Hay una diferencia, un creyente que es maduro en la fe. A veces un cristiano maduro en la fe tiene más libertad. Un cristiano que es muy débil en la fe vive bajo una condenación. Siente que todo es mal, que no puede ser eso, no puede ser otro, porque, y muchas veces parece que son más espirituales, pero en la verdad muchas veces es que son más débiles y no entiende la libertad que tenemos en Cristo. No es libertad para pecar, no es libertad para hacer cosas malas, pero hay una libertad que tenemos en Cristo. Somos libres para amar y servir al Señor, no tanto bajo tantas reglas y tanta condenación. Somos libres, ¿verdad? Pero ahora, como cristianos tenemos que caminar en amor hacia los que son más débiles en la fe. Y déjame explicarlo rápidamente. Capítulo 14 es el último tramo que vamos a leer. Versículo 14 a 23, por favor. Yo sé y confío
en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, aquí Pablo está hablando de ahora, todo tiene su orden, ¿no? Condenados, justificados, santificados, sirviendo a Dios. Ahora habla de la ley de amor. ¿Qué es la ley de amor? La ley de amor es eso. Como cristianos, hay unos que tienen ciertas libertades, que tienen buena conciencia delante de Dios, y no hay hay unos que escuchan música del mundo, ¿verdad? Y otros que dicen, caray, ¿cómo puedes escuchar tu música del mundo? Me afecta eso. El primeramente que escucha Jimi Hendrix, nada más piensa en el LSD y las drogas, la cocaína. Y hay unos que dicen, y dice la palabra que todo es lícito, pero todo no conviene. Todo no conviene. Hay cristianos que tenemos ciertas libertades, pero no conviene. No conviene hacer estas cosas, ¿verdad? Hay ciertas películas en el cine que tú dices, yo tengo libertad a verlo, pero no conviene, no edifica a uno, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos como cristianos. Pero el punto es eso. Si yo estoy caminando en amor, y yo tengo una libertad a hacer algo, pero yo sé que tú no tienes la misma libertad, sea muy mala onda si yo hago, sabiendo que va a afectar a ti. Como si yo digo, yo tengo libertad a hacer eso. Pero el amor es cuando tú dices, pero yo jamás voy a hacerlo si afecta a ti. Si yo sé que esos tipos de películas tú no gustas, créeme, yo no voy a hacerlo. Porque yo tengo que irme bajo la ley de amor. Es que no hagas nada que pueda afectar a su hermano. ¿Estás conmigo? Pero muchos declaran y dicen, es mi libertad, es mi derecho, y no importa los demás. Y tú estás mostrando la verdad que eres inmaduro. Porque el que es maduro, dijo Pablo, jamás voy a comer carne. Si unos dicen, esta carne fue ofrecido a ídolos, yo no puedo comerlo. Y dijo Pablo, pues yo puedo comerlo porque yo sé que un ídolo no es nada. Yo puedo comerlo con libertad. Pero si yo como en frente de esa persona y va a afectarlo, jamás voy a comer. Porque tenemos que caminar bajo la ley de amor, que no sea tú una piedra de tropiezo para su hermano en Cristo. Cuando dicen amén. Ahora, ya, nada más ponen sus notas. Letra, how do you say G? ¿J? G. Poner conclusión. Nada más va a poner conclusión del libro, es en capítulo 15, versículo 8. Hasta capítulo 16, versículo 27, el fin del libro. Ahí vamos a ver eso cuando llegamos a la conclusión del libro. Ahora ya te digo, la siguiente semana vamos a comenzar a ver verso por verso el libro de Romanos. Es un gran libro. Mi oración es que Dios usa este libro para traer un avivamiento en mí y también en cada uno de ustedes. Ojalá que ya sabes la fluidez. Todos culpables. Dios justifica el pecador por fe, no fue barato. Él murió por nosotros. Ahora tenemos que creer y poner nuestra fe en Jesús. Ya que creemos en Jesús, experimentamos una transformación.
El viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y ya comenzamos a caminar en una nueva vida. Ahora nada puede separarte del amor de Dios. Amén. Y ya que crecemos, como resultado, ya queremos servir al Señor. Ahora, y una vez más, sabiendo lo que Dios ha hecho por ti, va a causar un crecimiento en tu vida. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cerrar con una oración. Padre, venimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias por ese libro tan increíble, tan impresionante. El libro de Romanos. Ahí está Pablo explicando paso por paso, en un orden, la vida cristiana. Todos condenados, justificados por fe, la santificación, la nueva vida en Cristo, el servicio a ti, Padre, comenzando en la iglesia, afuera en la sociedad, también delante de los que son débiles. El cristiano maduro tiene que caminar consciente de lo que tú hiciste por nosotros y lo que somos hoy en día. Pido, Padre, por mi vida y por la iglesia, un avivamiento espiritual en cada corazón. Que tomamos tiempo a reflexionar en lo que tú hiciste por nosotros. Pido bendiciones y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.